¿Qué ocurre en el mundo espiritual cuando un elegido decide consagrarse dejando toda actividad sexual? ¿Por qué el infierno tiembla ante esa decisión? La respuesta está en una verdad espiritual que pocos se atreven a enfrentar. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Primera a los Corintios 6:17. Esta afirmación revela que hay un poder inmenso cuando alguien elegido por Dios decide vivir en pureza. El enemigo lo sabe, porque una vida sin ataduras carnales abre el camino a una comunión más profunda con el Espíritu Santo. Hoy exploraremos este tema con claridad y profundidad, revelando qué sucede en el mundo espiritual cuando un hijo de Dios se aleja de los placeres temporales para abrazar la santidad. Te mostraremos cómo la renuncia sexual en un elegido no es debilidad, sino un arma que sacude los cimientos del infierno. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando un elegido decide renunciar a los deseos carnales y consagrarse por completo a Dios, algo se sacude en lo invisible. Hay decisiones que se toman en silencio, en la intimidad de un cuarto, en lo profundo del alma, pero cuyo eco retumba en el mundo espiritual. Esas decisiones no hacen ruido en la tierra, pero estremecen los cielos y hacen temblar al infierno, porque no es simplemente dejar de tener sexo, es declarar que el cuerpo ya no se someterá a los impulsos de la carne, sino que será un instrumento de santidad, una vasija de honra, un altar vivo. En ese momento las cadenas se rompen, las tinieblas retroceden y el enemigo sabe que ha perdido terreno. Porque un cuerpo consagrado no solo está limpio, está preparado para ser llenado por el fuego de Dios. Lo que muchos no comprenden es que hay una relación directa entre pureza y poder espiritual. No poder humano, no influencia exterior, sino autoridad celestial. Esa autoridad que no se compra, que no se aparenta, que no se obtiene por títulos o fama, se recibe en el lugar secreto, se fortalece en la obediencia, se activa en la renuncia y se manifiesta cuando el Espíritu Santo encuentra un templo limpio, libre, disponible. En 2 Timoteo 2:21 está escrito: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esta verdad no es una metáfora, es una estrategia celestial, porque el Espíritu de Dios no habita en lugares contaminados, ni unge con poder a quienes se reparten entre la carne y el espíritu. Cuando un elegido decide vivir en pureza sexual, no solo se aparta del pecado, se posiciona como amenaza directa al reino de las tinieblas, porque la impureza no es solo un acto físico, es una estrategia del enemigo para neutralizar el llamado, confundir la identidad y retrasar el propósito. Desde el principio, la serpiente buscó seducir, no con espadas, sino con deseo. En el jardín no hubo violencia, hubo persuasión. Y desde entonces, la batalla se libra en el alma. Cada pensamiento, cada tentación, cada excusa, cada justificación, todo es parte de un diseño para mantenerte esclavo de lo que Cristo ya te hizo libre. Pero cuando decides romper con eso, cuando te levantas con determinación y dices no más, algo se activa en el mundo espiritual. Lo he visto en personas que luego de años atados a relaciones ilícitas deciden cortar, limpiarse, comenzar de nuevo. No solo cambia su ánimo, cambia su atmósfera. La oración cobra vida, la visión se aclara, la pasión por Dios regresa, las escrituras cobran sentido, porque la pureza no es represión, es restauración. Es regresar al diseño original, donde el cuerpo ya no es instrumento de placer momentáneo, sino altar permanente del espíritu.
Y cuando el altar se consagra, el fuego baja. Es allí donde muchos fallan, quieren fuego sin altar, unción sin santidad, milagros sin sacrificio. Pero eso no es lo que enseña la palabra. Romanos 12, 1 nos exhorta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar el cuerpo. No solo el alma, no solo la mente, el cuerpo también. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el lugar donde se libra una de las batallas más intensas del cristiano. El enemigo lo sabe, por eso lo ataca con adicción, lujuria, pornografía, relaciones tóxicas, porque si logra contaminar el cuerpo, ensucia el altar. Y si el altar está sucio, el fuego no puede descender. Pero cuando limpias el altar, el fuego regresa. Cuando cierras la puerta al sexo fuera del propósito de Dios, estás abriendo el acceso al poder sobrenatural. Esto no es exageración, es doctrina bíblica. Es la misma razón por la que Jesús, aunque tentado en todo, permaneció sin pecado. Su consagración lo hizo inquebrantable. Por eso podía reprender demonios con una palabra. Por eso podía caminar en medio de la tormenta sin ser tocado. Por eso podía orar toda la noche sin distraerse, porque no había nada en él que el enemigo pudiera usar. Él mismo dijo: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. ¿Puedes decir eso tú? Cuando decides cortar con todo vínculo sexual fuera del diseño de Dios, comienzas a experimentar una limpieza progresiva. No solo se va la culpa, se va la opresión, se va la confusión, se va el letargo espiritual y en su lugar llegan claridad, propósito, gozo, sensibilidad al espíritu. Empiezas a ver lo que antes no veías, a sentir lo que antes ignorabas, a discernir lo que antes confundías, porque la impureza no solo nubla el corazón, ciega el entendimiento, pero cuando la pureza regresa, también regresa la luz. Hay una historia poderosa en la vida de José, un joven apartado, con un llamado claro, pero enfrentado a una tentación directa. La esposa de Potifar lo acosó día tras día, con insistencia, con manipulación, con oportunidades. Pero él respondió con una frase que revela su convicción: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Él entendía que no era solo un acto físico, era una traición espiritual. Y por mantenerse firme, fue perseguido, acusado, encarcelado. Pero también fue promovido, exaltado, utilizado por Dios para salvar naciones enteras. La renuncia de José abrió el camino a su destino. Porque cuando decides no manchar tu cuerpo, estás protegiendo tu propósito. Muchos hoy han cambiado ese destino eterno por un placer de minutos. Han vendido su primogenitura por un plato de lentejas, como Esaú. Y luego lloran como él, buscando la bendición con lágrimas, pero sin fruto de arrepentimiento. La impureza sexual te promete placer, pero te roba paz. Te ofrece compañía, pero te deja vacío. Te hace sentir amado por un instante, pero luego te abandona con vergüenza, porque el pecado sexual no tiene misericordia. Te seduce, te usa y te destruye. Pero hay una salida, hay redención, hay un nuevo comienzo. El Espíritu Santo sigue llamando a los elegidos a una vida de santidad. No para reprimirlos, sino para empoderarlos. No para castigarlos, sino para liberarlos. No para aislarlos, sino para prepararlos. Porque hay cosas que Dios solo puede confiar a quienes se han rendido por completo. Hay un nivel de autoridad que solo se otorga a los que han matado el yo, crucificado la carne y hecho del Espíritu su única guía. Y eso comienza con una decisión. Una sola: decir: hasta aquí, no más. Mi cuerpo es de Cristo, mi alma le pertenece, mi futuro está en sus manos.
Y cuando lo haces, el infierno lo nota. Porque el enemigo no teme a los que gritan, sino a los que se consagran. No teme a los que predican, sino a los que viven lo que predican. No teme a los que asisten a la iglesia, sino a los que son iglesia. No teme a los que conocen la Biblia, sino a los que encarnan la palabra. Y esa clase de creyentes no se construye con emociones, ¿no? Sino con decisiones. Decisiones que duelen, que cuestan, pero que también producen fruto eterno. Jesús lo dijo claramente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. ¿Cuántos hoy anhelan ver a Dios, pero no están dispuestos a purificar su corazón? ¿Cuántos claman por avivamiento, pero siguen atados a relaciones impuras, pensamientos lujuriosos, prácticas secretas? No se trata de perfección, se trata de decisión, de una búsqueda sincera, de un anhelo real de pureza. Y cuando eso sucede, Dios responde. El infierno tiembla no porque dejes de tener sexo. Tiembla porque al hacerlo estás diciendo: no pertenezco al sistema de este mundo. Estás declarando: mi cuerpo es para la gloria de Dios. Estás anunciando: he sido separado para algo mayor. Y eso el infierno no lo puede tolerar, porque no puede detener a un hombre o una mujer que se han entregado completamente. No puede silenciar una voz que ha sido limpiada por el fuego. No puede frenar un corazón que ha sido restaurado por la gracia. Por eso, cada vez que un elegido decide renunciar al sexo fuera del plan de Dios, los demonios tiemblan, porque saben que ha comenzado una nueva etapa, porque entienden que ese cuerpo, antes esclavo, ahora es templo. Que esa alma, antes confundida, ahora es lámpara encendida. Que ese corazón, antes dividido, ahora late con una sola pasión: Cristo. Y ese tipo de creyente no puede ser detenido. No lo detiene el pasado, no lo detiene la tentación, no lo detiene el rechazo, porque sabe quién es, sabe para qué fue llamado y sabe que su cuerpo, al estar en obediencia, es vehículo de gloria. Por eso ora con autoridad. Por eso ministra con fuego. Por eso vive con propósito. Porque ha entendido que la santidad no es una opción para los radicales, es una condición para los escogidos. Cuando un elegido deja de tener sexo, el infierno tiembla, porque ha despertado, porque ha recordado quién es, porque ha vuelto al altar. Y allí, en ese altar, lo espera el fuego. No fuego de juicio, sino de poder. Fuego que purifica, que enciende, que transforma. Fuego que consume todo lo que no viene de Dios y deja solo lo eterno. Ese fuego está disponible hoy. Solo espera un cuerpo dispuesto, un corazón rendido, una mente renovada, un alma hambrienta. Y ese, tal vez, eres tú. Cuando un hijo de Dios entiende que su cuerpo no le pertenece, sino que ha sido comprado por un precio, todo cambia. La manera de pensar se transforma. La forma de vivir se alinea. Y lo que antes parecía normal, ahora se revela como profanación. Porque el cuerpo no es solo carne y hueso, es altar. Es el lugar donde el Espíritu de Dios desea habitar con poder, autoridad y gloria. En 1 Corintios 6, 19 a 20 está escrito: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta verdad no es simbólica, es literal. Nuestro cuerpo es el espacio físico donde Dios ha decidido manifestar su presencia en la tierra. Cuando ese cuerpo se entrega al pecado sexual, se profana el altar. Y no hay gloria sobre un altar sucio. No hay fuego sobre una ofrenda contaminada. El Antiguo Testamento lo muestra con claridad. Dios estableció normas estrictas para el cuidado
del tabernáculo, no por legalismo, sino por santidad. Todo debía estar en orden, limpio, separado. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo si no se había purificado, porque el lugar donde Dios habita exige santidad. El cuerpo del creyente hoy es ese lugar. Por eso, cuando el sexo se vive fuera del pacto establecido por Dios, no es simplemente un error moral, es una contaminación espiritual. Es prostituir el templo. Es convertir lo sagrado en común, lo santo en vulgar, lo eterno en momentáneo. En el libro de Ezequiel, Dios le muestra al profeta cómo los líderes espirituales de Israel habían corrompido su templo con imágenes abominables y prácticas ocultas. Hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen los ancianos de la casa de Israel en las tinieblas? Ezequiel 8:12. Lo oculto contamina, lo secreto destruye. Lo que parece inofensivo a los ojos humanos puede ser repulsivo delante del trono. Y cuando un elegido de Dios, sabiendo que ha sido apartado, utiliza su cuerpo para el placer desordenado, está repitiendo el mismo patrón. Está permitiendo que imágenes y acciones impuras llenen el templo como aquellos que adoraban ídolos en la casa de Dios. Por eso el enemigo lucha tanto en esta área. No busca simplemente arrastrar al pecado, busca ensuciar el altar. Porque mientras el altar esté sucio, no hay presencia, no hay fuego, no hay manifestación. Puede haber emoción, puede haber apariencia, puede haber palabras, pero no hay autoridad. Y sin autoridad espiritual, el creyente se convierte en presa fácil, en blanco vulnerable, en terreno ocupado por fuerzas que no deberían estar allí. La prostitución espiritual comienza cuando el cuerpo se ofrece a lo que no es de Dios. Y no importa si es una relación, una pantalla o una fantasía. Todo lo que ocupa el lugar del Espíritu en el templo es idolatría. La Escritura nos advierte con fuerza en Romanos 1, habla de aquellos que cambiaron la gloria de Dios por imágenes corruptibles y como resultado, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1:24. No es solo una desviación moral, es un juicio espiritual. Dios no obliga a nadie a mantenerse puro, pero cuando se persiste en el pecado, Él permite que el corazón se endurezca. Y ese endurecimiento hace que lo que antes provocaba vergüenza, ahora se vea como normal. Lo que antes hería la conciencia, ahora se celebra. Así opera el enemigo. Primero seduce, luego justifica, después normaliza y finalmente destruye. Pero cuando un elegido decide consagrar su cuerpo, todo se revierte. Lo que estaba contaminado se limpia. Lo que estaba deshonrado se cubre de honra. Lo que estaba profanado se santifica. Y el altar vuelve a recibir fuego. Es un proceso, sí, pero es posible, porque Dios no ha dejado de llamar a su pueblo a la pureza. En 1 de Tesalonicenses 4:3-5 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esta es la voluntad de Dios. No hay ambigüedad, no hay duda. Dios quiere cuerpos santos, no cuerpos usados como instrumentos del deseo. Y cuando un cuerpo se consagra, se convierte en trono. Donde antes había confusión, ahora hay dirección. Donde antes había esclavitud, ahora hay libertad. Donde antes había condenación, ahora hay comunión. Porque el Espíritu Santo no solo quiere habitar, quiere gobernar. Y no puede gobernar donde hay otra voluntad dominando. No puede llenar un lugar que ya está ocupado. No puede manifestarse con poder donde reina la carne. El altar debe estar vacío de impureza y lleno de rendición. En el tabernáculo de Moisés, antes de que la gloria llenara el lugar,
Los levitas debían purificar cada objeto, cada utensilio, cada espacio. Nada se dejaba al azar, todo tenía que ser consagrado, porque lo común no podía estar en el mismo lugar que lo santo. Hoy en el nuevo pacto ese mismo estándar se mantiene, solo que ahora no es un edificio, es el cuerpo del creyente. Por eso Pablo afirma con fuerza en 1 Corintios 3:16 a 17: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esta advertencia no es simbólica, es un recordatorio de que la presencia no es automática, es consecuencia de santidad. Cuando un elegido deja de tener sexo fuera del pacto de Dios, está haciendo una declaración en el mundo espiritual. Está diciendo que el altar será limpiado, que el templo será restaurado, que el cuerpo será un lugar digno de gloria. Y esa declaración no pasa desapercibida. El infierno lo oye y tiembla, porque sabe que cuando un altar es restaurado, el fuego viene. Cuando el altar se limpia, la voz de Dios se oye. Cuando el altar está listo, el cielo responde. Y eso es lo que el enemigo teme. En el libro de Levítico, Dios estableció que el fuego debía arder continuamente sobre el altar y nunca apagarse. Levítico 6:13. Hoy, ese fuego es la presencia del Espíritu. Pero ese fuego no puede mantenerse sobre impureza. No puede permanecer donde hay mezcla. El fuego necesita un altar santo. Y ese altar comienza con el cuerpo. Por eso quien decide cortar con la impureza sexual no está simplemente haciendo un sacrificio. Está encendiendo el altar. Está reactivando el ciclo de gloria, donde la presencia produce transformación, donde la voz de Dios se vuelve clara, donde los dones comienzan a operar, donde los cielos se abren. Muchos hoy quieren poder, pero no quieren pureza. Anhelan milagros, ¿no? Pero rehúsan la obediencia. Desean autoridad, pero se niegan a rendir el cuerpo. Y por eso no hay avance. Porque no se puede cargar la gloria en manos sucias. No se puede representar a un Dios santo con una vida doble. No se puede ser canal de poder viviendo en constante profanación. El fuego no caerá sobre lo que Dios ha rechazado. Pero cuando un elegido se levanta y decide hacer de su cuerpo un altar vivo, algo cambia. El espíritu encuentra un lugar donde reposar. El fuego encuentra un lugar donde arder. El cielo encuentra un vaso que puede usar. Y en ese momento todo el infierno lo reconoce. Porque donde antes había derrota, ahora hay victoria. Donde antes había esclavitud, ahora hay autoridad. Donde antes había silencio, ahora hay voz. La consagración del cuerpo no es una opción secundaria. Es una condición innegociable. El apóstol Pablo lo entendía con claridad. Por eso decía en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La batalla con la carne es diaria, pero el poder para vencer está disponible, porque el que se consagra no lo hace en su fuerza, sino por la gracia de Dios. Y esa gracia no solo perdona, también capacita. No solo cubre, también transforma. No solo consuela, también empodera. Cuando un creyente toma la decisión de limpiar su cuerpo, de cerrar las puertas a la impureza, de deshacerse de todo lo que contamina el altar, está preparando el camino para una manifestación gloriosa. Está diciendo que el templo será restaurado, que la habitación será preparada, que el rey será bienvenido. Y cuando el rey entra no hay demonio que se quede, no hay cadena que resista, no hay oscuridad que prevalezca.
El infierno teme a los templos limpios, porque en ellos habita el poder, en ellos opera la autoridad, en ellos se manifiesta la gloria. Y todo comenzó con una decisión: consagrar el cuerpo, negarse al placer momentáneo, renunciar al deseo que esclaviza, decirle sí a Dios en el lugar más íntimo, porque allí, en lo secreto, es donde nace el fuego, allí es donde el altar se enciende, allí es donde el infierno tiembla. Y ese altar puede ser el tuyo, esa decisión puede ser tuya. El templo está esperando ser limpiado, el fuego está esperando ser encendido, el Espíritu está esperando un lugar donde habitar con poder. Y cuando eso sucede, no hay límites para lo que Dios puede hacer, porque un cuerpo consagrado no es solo una señal de obediencia, es una plataforma para la gloria, es un trono donde el Espíritu reina, es un arma contra las tinieblas y es la evidencia de que un elegido ha despertado. Cuando un elegido decide consagrar su cuerpo y cerrar toda puerta a la impureza sexual, algo profundo comienza a activarse en su interior. No es solo una transformación externa, es una revolución espiritual que despierta lo que había estado dormido. Porque el dominio propio no es una represión vacía, es la evidencia de que el Espíritu Santo ha tomado el control. Es la señal de que la carne ha sido sometida y que el alma está lista para entrar en una nueva dimensión de revelación. No se trata de un simple cambio de conducta, es una reestructuración completa de la sensibilidad espiritual. Donde antes había confusión, ahora hay claridad. Donde antes reinaba la distracción, ahora se manifiesta la voz de Dios con poder. La Escritura lo afirma con precisión. En 1 Corintios 2:14 leemos: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta palabra revela que hay una dimensión espiritual que solo se abre a quienes están dispuestos a vivir desde el Espíritu y no desde la carne. Y quien vive entregado al deseo sexual fuera del orden divino, permanece bajo la influencia del hombre natural. Está limitado, no puede entender, no puede oír, porque su oído interno está cerrado por el ruido de sus propias pasiones. Cuando un hijo de Dios apaga ese ruido, se desata una conexión sobrenatural. No porque haya alcanzado una perfección inalcanzable, sino porque ha alineado su vida con la voluntad del Padre. Y cuando hay alineación, hay acceso. Cuando hay obediencia, hay revelación. En el libro de Daniel encontramos a un joven que decidió no contaminarse. Su consagración no solo preservó su integridad, también lo posicionó para recibir visiones, interpretar sueños y oír mensajes divinos que alteraron el curso de reinos enteros. Porque la pureza no solo protege, también afina. No solo preserva, también activa. El corazón limpio no es un corazón silencioso, es un corazón sensible. Es un corazón que oye, que percibe, que discierne. Y esa capacidad de discernir no se desarrolla en medio del ruido del pecado, sino en la quietud de una vida rendida. En Jeremías 33:3, Dios declara: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa está disponible, pero no todos pueden acceder a ella. Porque hay misterios que solo se revelan a quienes han limpiado su templo, a quienes han separado su vida para lo eterno, a quienes han decidido que nada terrenal ocupará el lugar que le pertenece a Dios. Muchos anhelan oír a Dios con claridad, pero siguen manteniendo relaciones que apagan su discernimiento. Siguen alimentando pensamientos que bloquean la revelación. Siguen caminando en acuerdos ocultos con el pecado que cierran los cielos sobre sus cabezas. Porque la impureza sexual
no solo ensucia el cuerpo, también nubla la mente y endurece el corazón. Y un corazón endurecido no puede recibir instrucciones. Un corazón endurecido no percibe la voz sutil del Espíritu, no identifica señales, no comprende los tiempos, no reconoce las puertas que se abren ni los peligros que se acercan. La vida espiritual no se sostiene con emoción, se edifica con convicción. Y esa convicción nace cuando el alma ha sido libre del dominio de los sentidos. Cuando el alma ha aprendido a callar el grito de la carne para escuchar el susurro de Dios. Esa es la batalla que pocos están dispuestos a pelear, porque no se libra afuera, se libra adentro. Es una lucha entre lo que apetece y lo que conviene, entre lo que excita y lo que edifica, entre lo que entretiene y lo que transforma. En Gálatas 5:17 se nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esta oposición no es ocasional, es constante, es real, y quien no la enfrenta termina cediendo, pero quien la vence comienza a ver. Cuando alguien deja el sexo fuera del diseño de Dios, no está reprimiendo su identidad, está restaurando su conexión, está recuperando su oído espiritual, está abriendo una línea directa con el cielo, porque la visión no es solo para los profetas, es para todo aquel que se dispone a vivir en santidad. En Joel 2:28 se nos promete: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es la herencia de los consagrados, números de los perfectos, de los que han decidido caminar en la luz. La carne no puede heredar lo que es del espíritu, el deseo no puede sustituir la dirección, la emoción no puede ocupar el lugar de la revelación. Por eso, cuando un elegido deja de tener sexo fuera del matrimonio, no pierde algo, recupera algo, recupera discernimiento, recupera sensibilidad, recupera dirección, porque el pecado no solo ofende a Dios, también desconecta, desalinea, ciega. Pero cuando el pecado se deja, todo lo que estaba bloqueado comienza a fluir. La palabra cobra vida, la oración se vuelve profunda, las decisiones ya no son impulsivas, sino dirigidas, porque la voz del Espíritu comienza a ser clara. Muchos se preguntan por qué no oyen a Dios, por qué no tienen dirección, por qué sus oraciones parecen no tener respuesta. Y la raíz muchas veces está en lo oculto, en los acuerdos silenciosos con el placer, en las justificaciones repetidas, en los hábitos tolerados. No hay poder sin limpieza, no hay visión sin pureza, no hay guía sin rendición, porque Dios no se adapta a la impureza. Él no comparte su voz con el ruido del pecado, no, revela su voluntad a quienes insisten en vivir conforme a sus propios deseos. La Escritura es clara en Proverbios 3:5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Para que Dios enderece el camino, primero hay que reconocerlo. Y no se puede reconocer. Skies so clear, shadows whisper near, magic in the air. Dancing lights so bright, chills in the moonlight, time to take flight. Mystic nights hold tight, feel the magic ignite. Under stars so bright, mystic nights daylight. Whispers in the night, wings that catch the light, spirit
it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for us. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure, even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again?
What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And a Dios mientras se abraza lo que Él rechaza. No se puede caminar en su luz mientras se camina en secreto con las tinieblas. La revelación exige entrega, y la entrega se demuestra en el cuerpo. Jesús vivió completamente sometido a la voluntad del Padre. En ningún momento permitió que sus deseos desviaran su misión. Su sensibilidad espiritual era perfecta, nada lo distraía, nada lo detenía, nada lo confundía. Podía ver lo que otros no veían, oír lo que otros no oían, porque su carne nunca dominó su espíritu. Esa misma vida es la que se espera de quienes han sido llamados. No una vida de culpa o legalismo, sino una vida de poder,
Una vida donde la visión esté alineada con el cielo. Una vida donde la voluntad de Dios no sea una opción, sino la única dirección. Cuando un elegido deja el sexo fuera del pacto, no está perdiendo intimidad, está recuperando la más profunda. Porque no hay intimidad mayor que la que se experimenta con el Espíritu Santo cuando el cuerpo ha sido santificado. Esa comunión activa la visión, despierta los sueños, abre los cielos, transforma la atmósfera, cambia el curso de la vida. Porque el que ve desde el Espíritu camina con propósito, no tropieza, no duda, no se pierde porque sus pasos están guiados. El mundo necesita creyentes con visión, personas que no solo hablen de Dios, sino que vivan bajo la dirección de su voz. Y esa visión no se desarrolla con técnicas humanas, se cultiva en la pureza, se fortalece en la obediencia, se activa en la rendición. No se trata de ver ángeles o tener sueños espectaculares, se trata de saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, porque el Espíritu lo está guiando. Esa es la visión que transforma vidas, que salva familias, que edifica ministerios, que impacta generaciones. Cuando el altar está limpio, la lámpara se enciende. Cuando el cuerpo está consagrado, la voz de Dios se hace audible. Cuando el deseo ha sido crucificado, la dirección se vuelve precisa. No hay confusión en un corazón rendido. No hay duda en una mente renovada. No hay tropiezo en unos pies que caminan en santidad. Por eso el infierno tiembla, porque sabe que un creyente que ha restaurado su sensibilidad espiritual se convierte en un canal inquebrantable del cielo. Se convierte en una amenaza real, porque ve lo que otros no ven, porque oye antes de que suceda, porque actúa conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y todo comienza con una decisión, una renuncia, un sí a Dios en el área que más ha sido utilizada por el enemigo para silenciar. Porque el deseo sexual, cuando es gobernado por la carne, ciega. Pero cuando es rendido al Espíritu, santifica. Cuando es puesto bajo el dominio divino, purifica. Y cuando se convierte en ofrenda, activa la visión. Esa es la diferencia entre vivir confundido y vivir dirigido. Entre vivir sobreviviendo y vivir impactando. Entre ser uno más y ser un enviado. El elegido que deja el sexo fuera del pacto de Dios ha comenzado a ver. Y quien comienza a ver, comienza a caminar con seguridad. Porque ya no tropieza con las trampas del enemigo. Ya no se deja llevar por las emociones del momento. Ya no necesita señales externas, porque la luz le guía desde dentro. El Espíritu le habla, le alerta, le muestra. Y en ese nivel la estrategia del enemigo pierde poder, porque el que ve no se deja engañar. El que oye no se deja seducir. El que discierne no se deja atrapar. Y ese nivel está disponible, está reservado para quienes han decidido pagar el precio. No el precio de la culpa, sino el precio de la pureza. Porque el que guarda su cuerpo está protegiendo su visión. El que gobierna su carne está asegurando su destino. El que dice no al deseo está diciendo sí al propósito. Y esa decisión cambia todo. Porque cuando el Espíritu puede hablar sin interferencia, entonces el cielo se manifiesta con fuerza. El infierno no tiembla por lo que dices, tiembla por lo que portas. Y nadie porta gloria sin pureza. Nadie carga visión sin limpieza. Nadie recibe dirección sin rendición. Por eso cada vez que un elegido cierra la puerta al sexo fuera del propósito divino, el enemigo pierde acceso y el cielo gana territorio. Porque ese cuerpo ya no es instrumento de placer, es instrumento de revelación. Ya no es canal de deseo, es canal de propósito. Y eso el infierno no lo soporta, porque ha perdido a uno más.
porque ha despertado un verdadero vidente, un verdadero profeta, un verdadero portador de la voz del cielo. Cuando un elegido deja el pecado sexual, algo se activa en los lugares celestiales. No es una simple decisión moral, no es un cambio de conducta sin consecuencia eterna. Es una declaración de guerra. El infierno no reacciona porque el cuerpo se abstiene, sino porque el alma se ha alineado, porque esa renuncia no es vista como debilidad, sino como una amenaza. Es allí donde comienza la verdadera batalla, una guerra que no se libra con armas visibles, sino en lo invisible, donde los ángeles se movilizan y los demonios pierden acceso, porque el cuerpo es frontera espiritual, y quien decide cerrarla al pecado también la cierra al enemigo. Efesios 6:12 lo dice sin rodeos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha no se detiene con argumentos, se detiene con obediencia, porque el enemigo no teme a quienes gritan, sino a quienes se consagran. No se inquieta por palabras, sino por acciones. Y la acción más poderosa que un creyente puede tomar es decir no a aquello que por años fue una vía de contaminación espiritual. El enemigo ha usado el área sexual como una de sus armas más efectivas, no por capricho, sino por estrategia, porque sabe que allí está el asiento del pacto, el punto más vulnerable, la puerta más común para la derrota espiritual. En Génesis, la caída del hombre ocurrió a través de una seducción sutil. Más adelante, en Números 25, el pueblo de Israel fue desviado por mujeres extranjeras antes de entrar a la tierra prometida. La contaminación fue sexual y el juicio fue inmediato, porque cuando el cuerpo se entrega al pecado, se rompe la cobertura espiritual, se anulan las promesas, se debilita la autoridad. Pero cuando el cuerpo es presentado como instrumento de justicia, la cobertura se activa, las promesas se afirman y la autoridad crece, no por mérito humano, sino por alineación con la voluntad divina. Por eso la guerra comienza cuando se renuncia, porque hasta que la carne gobierna, el enemigo opera con libertad. Pero cuando la carne es crucificada, el territorio espiritual se transforma. Y el infierno, que antes actuaba con soltura, ahora tropieza, retrocede, pierde influencia. No hay guerra más intensa que la que se libra en lo secreto, allí donde nadie ve, donde solo el corazón y el espíritu testifican. Allí donde las decisiones reales se toman, porque un altar no se construye en público, se construye en la intimidad. Y cada vez que el altar se purifica, el enemigo se debilita. Cada vez que el cuerpo se guarda, el adversario pierde terreno. No hay avance espiritual sin oposición. Cada paso de obediencia genera una reacción en cadena. Una respuesta en lo invisible. Una reacción violenta de las tinieblas que intentan mantener al elegido en esclavitud. Cuando un hijo de Dios toma la decisión de apartarse para el Señor, esa consagración activa movimientos que no se ven, pero se sienten. La atmósfera cambia, la mente se aclara, la oración cobra peso, las palabras adquieren fuego. Y el infierno lo sabe, porque ya no está tratando con alguien dominado por la carne, sino con un soldado en obediencia. Ya no tiene delante a un esclavo, sino a un guerrero. Y eso lo desconcierta. Porque el enemigo no sabe qué hacer con alguien que ha muerto a sí mismo. No tiene con qué manipularlo, no tiene por dónde entrar. La batalla espiritual que se desata cuando se cierra la puerta al sexo, fuera del diseño de Dios, es intensa porque es total. Afecta pensamientos, hábitos, relaciones, deseos, estructuras internas. Y esa guerra no se vence con emoción. Se vence con firmeza. No se gana con intención. Se gana con renuncia. Y esa renuncia debe ser diaria, constante, radical.
Porque el enemigo no cede fácilmente. Insiste, persiste, simula, se disfraza, usa excusas, torce argumentos, toma forma de necesidad, aparece como consuelo. Pero detrás está el mismo objetivo: contaminar el templo, apagar la visión, quebrar el pacto. Por eso, cuando un elegido dice no, lo hace con el respaldo del cielo. Porque Dios nunca permite una guerra sin provisión. Nunca ordena una batalla sin armamento. En Efesios 6:13 a 17 se habla de toda la armadura de Dios. Y esa armadura no se recibe en la teoría, se activa en la práctica, se fortalece en la batalla, se manifiesta en la decisión. Cada parte de esa armadura cobra vida cuando el cuerpo es presentado como altar. El cinturón de la verdad se ajusta, la coraza de justicia se afirma, el escudo de la fe se eleva, la espada del Espíritu corta y los pies se afirman para no retroceder. El enemigo teme al creyente que ya no negocia, al que ya no titubea, al que ya no cae con los mismos engaños, porque sabe que ese creyente se ha vestido de luz, que ya no está gobernado por la carne, que ha tomado territorio, que ha cerrado puertas, que ha restaurado el altar, que ha encendido el fuego. Y donde hay fuego del Espíritu, las tinieblas no resisten. Donde hay un altar encendido, el infierno retrocede. Donde hay un cuerpo consagrado, la gloria desciende. Y cuando la gloria desciende, la guerra cambia. Ya no se pelea desde la debilidad, se pelea desde la autoridad. Ya no se reacciona al ataque, se avanza en ofensiva, porque el enemigo sabe que ha perdido. Porque donde antes había dominio, ahora hay resistencia. Donde antes había culpa, ahora hay gracia. Donde antes había confusión, ahora hay discernimiento. Y todo comenzó con una decisión silenciosa, pero poderosa: rendir el cuerpo a Dios y cerrar la puerta al pecado sexual. Esa decisión marca una frontera espiritual que el infierno no puede cruzar. Es un muro de fuego, un límite divino, un acto de guerra, un grito en lo invisible que declara que el territorio ha sido redimido. Y el enemigo, al oírlo, tiembla, porque ya no enfrenta a un cuerpo débil, sino a un altar viviente. Ya no ve a un creyente vulnerable, sino a un guerrero consagrado. Y ante eso, solo le queda una opción: huir. Hay caminos que no todos están dispuestos a recorrer. Hay decisiones que separan a los llamados de los escogidos. Cuando un elegido decide renunciar a la impureza sexual, no está simplemente obedeciendo una norma, está respondiendo a un llamado. Y ese llamado no es genérico, es específico. Es el llamado de aquellos que han sido apartados para un propósito mayor. Porque no todos están dispuestos a pagar el precio de la santidad. No todos entienden que el cuerpo no es solo un instrumento de placer, sino una herramienta de asignación espiritual. Pero quienes lo comprenden se convierten en parte de un remanente, un grupo reducido, radical, inquebrantable. Aquellos que han muerto a la carne para vivir en el Espíritu. Aquellos que al cerrar la puerta al pecado han abierto la puerta al destino. A lo largo de las Escrituras, Dios no ha trabajado con multitudes confundidas, sino con pequeños grupos obedientes. En tiempos de apostasía no buscó cantidad, sino calidad. En momentos de decadencia no llamó a todos, llamó a los dispuestos, a los que podían cargar el peso de su gloria sin ceder al deseo, a los que podían representar su nombre sin traicionar su pacto. En Jueces 7, cuando Gedeón reunió al ejército, Dios mismo redujo el número, no porque faltara poder, sino porque sobraban corazones divididos, porque la victoria no depende de lo que el hombre calcula, sino de lo que Dios respalda. Y Dios respalda la santidad, respeta el sacrificio, se manifiesta en la obediencia.
Ser parte del remanente no es cuestión de mérito, sino de entrega. No se trata de perfección, sino de disposición. Dios no busca a los que aparentan fuerza, sino a los que se rinden con sinceridad. Y la pureza sexual es una de las señales más visibles de esa rendición, no por exhibición, sino por convicción. Porque quien gobierna su cuerpo ha demostrado dominio del alma, porque quien se niega a sí mismo en lo secreto está listo para manifestar el poder en público. No hay autoridad sin prueba, no hay respaldo sin renuncia, no hay elevación sin muerte al yo. En 2 Timoteo 2, 19 a 21 está escrito: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La limpieza es la puerta de entrada a la utilidad. El apartarse del pecado no es castigo, es preparación. Es el entrenamiento silencioso del que será usado para marcar su generación. Porque Dios no comparte su gloria con la impureza, no derrama su poder sobre templos contaminados, no entrega visión a corazones dobles, solo confía su plan a los que han demostrado fidelidad en lo invisible. El remanente no es popular, no busca aplauso, no se adapta a los patrones del mundo, vive para agradar al Padre. Su código es la palabra, su motivación es la obediencia, su recompensa no es el reconocimiento, sino la presencia. Y dentro de esa presencia hay fuerza para resistir, gracia para permanecer y poder para avanzar. Este grupo reducido camina contra la corriente. Mientras muchos justifican su debilidad, ellos renuevan su compromiso. Mientras el mundo trivializa el cuerpo, ellos lo presentan como ofrenda. Mientras otros se rinden ante la tentación, ellos se levantan con determinación. No porque sean mejores, sino porque han entendido que fueron llamados a más. En Romanos 12:2 leemos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación no es superficial, es radical, no es estética, es estructural. Afecta cómo se piensa, cómo se decide, cómo se vive. La mente renovada produce una vida consagrada, y una vida consagrada provoca una manifestación diferente, porque donde hay transformación real, hay poder evidente. El remanente no solo se distingue por lo que no hace, sino por lo que porta. Carga gloria, carga instrucción, carga discernimiento. El infierno no se preocupa por creyentes que se conforman, pero tiembla ante aquellos que se transforman, porque sabe que esa transformación ha sido alimentada por una decisión profunda: vivir en santidad, incluso cuando nadie observa. Y dentro de esa santidad, el área sexual tiene un peso especial, porque es allí donde muchos caen, es allí donde el enemigo seduce, es allí donde se juegan pactos, destinos y generaciones. Por eso, quien decide caminar en pureza se posiciona como un baluarte en medio del caos, como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. En Apocalipsis 14 se menciona a un grupo especial, los 144,000 que siguen al Cordero donde quiera que va. Y una de sus características es que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. Más allá del símbolo, la pureza aquí representa consagración total, una separación radical, una vida sin mezcla, un seguimiento absoluto. Esa es la marca del remanente. No mezcla, no confunde, no negocia. Camina con determinación, vive con reverencia, habla con autoridad, porque ha sido separado, porque ha sido lavado, porque ha sido marcado por el fuego. Y ese fuego no viene sin precio. Es el resultado de una vida que ha sido quebrada y rendida,
que ha dejado lo común para abrazar lo eterno, que ha renunciado al placer momentáneo por causa del galardón incorruptible. Hebreos 11 habla de hombres y mujeres que por fe rechazaron los placeres temporales del pecado, considerando las promesas superiores. Ellos no buscaron honra terrenal, sino testimonio eterno. Y Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. El remanente vive con esa convicción. Sabe que su cuerpo no es moneda de cambio para la aceptación, sino templo del Espíritu para la manifestación. Que su identidad no está en su deseo, sino en su diseño. Que su llamado no está sujeto al placer, sino al propósito. Y ese entendimiento es lo que lo posiciona como una amenaza en el mundo espiritual. Porque cada vez que un elegido dice no al pecado y sí a la consagración, el infierno pierde territorio y el cielo gana un embajador legítimo. No hay lugar para la tibieza en el remanente. No hay espacio para la ambigüedad. El fuego que llevan no es emocional, es purificador. Su caminar no es por emoción, es por convicción. Han sido forjados en la intimidad. Han sido procesados en lo secreto. Y han sido preparados para una obra mayor. Cuando un elegido decide cerrar la puerta al sexo, fuera del plan de Dios, no se está privando de algo bueno, se está alineando con lo glorioso. Y esa decisión lo posiciona donde otros no pueden estar, porque no todos están dispuestos, pero los que lo están cargan una unción que transforma, son el remanente, y su sola existencia hace temblar al infierno. Dios no diseñó el deseo sexual como un error, no lo creó como una carga ni como una trampa, lo estableció con un propósito sagrado, con un lugar y un tiempo perfecto para manifestarse. Pero cuando ese propósito se desvía, cuando lo eterno se intercambia por lo inmediato, el alma comienza a experimentar un vacío que no puede llenarse con placer. Es ahí donde muchos se confunden, creyendo que el llamado a la pureza es una condena a la soledad, cuando en realidad es una invitación a la redención. Porque cuando un elegido decide renunciar al uso indebido de su sexualidad, no está cancelando su propósito, está comenzando a restaurarlo. En el principio Dios unió al hombre y a la mujer con un vínculo que iba más allá del cuerpo. Génesis 2:24 revela que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa unidad no era solo física, era espiritual, emocional, total. No se trataba de deseo solamente, sino de destino compartido. Pero el enemigo, al no poder destruir la creación de Dios desde fuera, intentó pervertirla desde dentro. Y el área sexual fue una de sus primeras estrategias, porque sabía que corromper ese vínculo era fracturar el propósito mismo del ser humano. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que el pueblo de Dios cedía en esta área, las consecuencias eran profundas. No solo se alejaban de la ley, también se alejaban del corazón de Dios. Porque el acto sexual fuera del pacto no es simplemente un error, es una declaración espiritual de independencia. Es el alma diciendo, yo trazo mi propio diseño. Pero cuando un elegido dice no al uso desviado de su cuerpo, está proclamando, yo vuelvo al diseño original. Y esa decisión no es pérdida, es recuperación. Es el regreso al lugar donde el deseo encuentra su propósito, donde el cuerpo encuentra su honra, donde la sexualidad es restaurada como instrumento de pacto y no de destrucción. El apóstol Pablo lo expresa con claridad en primera a los Tesalonicenses 4, 3-5. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. No es represión, es honra. No es negación, es redirección. Porque el cuerpo, cuando es sometido al espíritu, no se convierte en enemigo, sino en altar. No deja de ser sensible, se vuelve santo. Y la santidad no apaga el deseo, lo consagra.
Cuando un elegido se abstiene de relaciones sexuales fuera del pacto, no está apagando su humanidad, está despertando su identidad, está tomando lo que el enemigo quiso convertir en instrumento de caída y lo transforma en semilla de propósito. El alma comienza a entender que no todo lo placentero edifica y que lo eterno siempre tendrá más peso que lo inmediato, porque hay placer que esclaviza y hay entrega que santifica. La diferencia no está en el acto, sino en el diseño. La pureza no es un muro para evitar el deseo, es un marco para proteger su expresión más poderosa. En Hebreos 13:4 se afirma que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La honra está vinculada a la estructura que Él mismo instituyó. El sexo dentro del matrimonio no es sucio ni limitado, es exaltado, pero fuera del pacto se convierte en una fuente de juicio, porque no responde al orden del Creador, sino al caos del ego. Por eso, quien elige esperar, quien elige consagrarse, no está simplemente obedeciendo una norma, está alineándose con una promesa, porque el Dios que ordena la espera es el mismo que recompensa la fidelidad con propósito cumplido. Hay cosas que solo pueden construirse sobre cimientos puros. Hay destinos que no pueden levantarse sobre el terreno de la impureza, porque lo que comienza contaminado arrastra consigo maldición. Pero lo que es plantado en obediencia florece en bendición. El propósito sexual redimido no elimina el deseo, lo transforma en parte del plan de Dios. Y cuando llegue el tiempo, cuando el pacto esté establecido, el fuego que fue contenido no se extingue, se consagra, no se pierde intensidad, gana sentido, porque todo lo que se entrega al Señor, Él lo devuelve multiplicado, perfeccionado, santificado. El enemigo quiere convencer a los hijos de Dios de que la abstinencia es una pérdida, pero en realidad es un testimonio. Es la evidencia de que el alma ha sido conquistada por algo más grande que el cuerpo. Es la señal de que el deseo ya no es el rey, sino el siervo. Y en esa estructura, la libertad florece, porque no hay mayor esclavitud que la que aparenta placer, pero roba a propósito. Pero tampoco hay mayor libertad que la de caminar sin cadenas, sin pactos ocultos, sin ataduras del alma. Esa libertad solo la experimenta quien ha entregado su sexualidad a Dios, no como un sacrificio vacío, sino como una siembra con propósito. El cuerpo fue creado para expresar la gloria de Dios, no solo en la adoración, también en la unión. Pero esa gloria solo puede manifestarse cuando el templo ha sido limpiado, cuando el diseño ha sido restaurado, cuando el corazón ya no busca solo placer, sino pacto. Y ese pacto no es solo humano, es celestial, porque el matrimonio no es una invención social, es una revelación divina. Y quien honra ese diseño, honra al autor. Quien respeta ese pacto, prepara su vida para aportar algo que trasciende lo físico. Cuando un elegido deja de tener sexo fuera del plan de Dios, el infierno tiembla porque sabe lo que viene. Sabe que ya no podrá controlar a través del deseo. Sabe que ya no podrá desviar con excusas. Sabe que ha perdido la puerta más vulnerable. Y sabe que ese cuerpo, ahora consagrado, se convertirá en canal de honra, en instrumento de gloria, en señal viviente de que lo que fue creado con propósito nunca debió ser profanado. El infierno tiembla porque un diseño ha sido restaurado. Y donde hay restauración hay destino. Donde hay destino hay autoridad. Y donde hay autoridad ya no hay espacio para el engaño. Cuando un elegido deja de tener sexo fuera del diseño de Dios, no solo rompe con una práctica, rompe con un ciclo. Lo que parecía una decisión íntima y aislada se convierte en un acto profético que traza una nueva línea en lo espiritual. Esa renuncia no queda encerrada en el cuerpo.
Su eco resuena en generaciones, desata limpieza en la sangre y corta la herencia de maldiciones que por años se han escondido detrás de los placeres permitidos. Porque lo que no se purifica en un cuerpo consagrado se perpetúa en la descendencia. Y el enemigo lo sabe. Por eso lucha con fuerza. Porque cuando alguien dice basta, está interrumpiendo una cadena de destrucción que ya había marcado su curso. Ese momento de obediencia no solo restaura el presente, sana el pasado y reescribe el futuro. Porque un altar purificado no solo recibe fuego, también cambia el clima espiritual de todo lo que lo rodea. Cambia la historia de una familia. Restaura la autoridad de una voz. Establece una atmósfera donde el cielo se manifiesta sin interferencia. Esa es la verdadera victoria. No dejar de hacer algo por represión, sino permitir que la voluntad de Dios invada cada rincón del alma, sin resistencia. Cuando un cuerpo se entrega por completo al Señor, el infierno no tiembla por temor a una pérdida física, sino porque reconoce que acaba de perder una vía de acceso legal. Una vía que usaba para acusar, para dividir, para retrasar. Esa vía cerrada por la santidad deja al enemigo sin argumentos. Porque donde hay obediencia radical hay respaldo absoluto. Y donde hay respaldo del cielo no hay fuerza infernal que prevalezca. Lo más poderoso de esta decisión no está solo en el impacto que tiene hacia adentro, sino en lo que genera hacia afuera. Porque cuando uno se consagra, otros comienzan a ver. La vida misma se convierte en predicación. El ejemplo se vuelve fuego contagioso. Lo que antes parecía imposible se vuelve inspiración. Y así, un solo acto de renuncia en lo secreto produce transformación colectiva en lo visible. Porque el poder de la pureza no se limita al cuerpo, se derrama en la atmósfera, toca lo que rodea, intercede sin palabras, abre caminos para otros que ni siquiera conocen aún su batalla. Este no es el fin de un deseo, es el inicio de una consagración que no conoce límite. Porque cuando un elegido deja de tener sexo fuera del propósito de Dios, lo que comienza a manifestarse es mucho más grande que una decisión. Es una señal, es un decreto, es una marca espiritual que anuncia que el tiempo del desorden ha terminado y el tiempo del gobierno de Dios ha comenzado. Y esa señal el infierno la reconoce, por eso tiembla, porque sabe que ese cuerpo ya no se alquila al placer, se ha convertido en un territorio exclusivo de la gloria.